¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya, y como cada jueves tenemos un tema interesante, y en esta ocasión nos visita o nos acompañan tres investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública que están en el Centro de Investigaciones en Salud, en Sistemas de Salud. Y pues bueno, el tema es importante porque hace 3 semanas aproximadamente, hablamos sobre el desabasto de medicinas. También nos acompañaron dos ex compañeros del Instituto Nacional de Salud Pública, hablando del tema del desabasto de medicinas. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que, pues que pocos, la verdad, pocos nos hemos dado cuenta. Si no me comenta esto Víctor, pues yo lo hubiera pasado desapercibido, pero creo que es importante, pues, conocer qué parte de la ley nos están no ocultando, pero sí, pues que debemos de conocer para que tomemos una decisión, y también tengamos un criterio más amplio. Es sobre la discriminación constitucional en el sistema de salud de México, y para eso nos acompaña la doctora Blanca Pelcastre. Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy bien y muy contenta de estar aquí contigo en tu programa. Gracias, Blanca. El doctor Sergio Meneses. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rafael. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Y el maestro Víctor Becerril. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí y tener esta oportunidad de hablar con tu audiencia. Pues gracias otra vez a los tres. Este es un programa para hacer conciencia ciudadana, y por eso es que invitamos a la gente a que dé su opinión, a que los que tengan algo que decir, algo importante o no importante tal vez, pero que pueda trascender en la opinión pública. Yo creo que es importante que todos lo conozcamos. En este caso, ¿qué es esto de la discriminación constitucional en el sistema de salud de México? Quisiera empezar con Blanca sobre qué cambios se han realizado o se han hecho en el gobierno actual en materia de salud. ¿Qué cambios ha hecho el gobierno actual en materia de salud, y por qué es importante este tema? Muy bien, pues muchas gracias, y voy a empezar a dar un poco de contexto respecto pues a estos cambios a los que nos referimos a nivel constitucional. Y bueno, resulta que en noviembre del 2019, el Ejecutivo Federal hizo una iniciativa de reforma y adición al artículo 4 constitucional. Esta iniciativa pues fue aprobada el 1 de mayo del 2020, o sea que ya tiene 2 años de aprobada esta iniciativa. Y bueno, posteriormente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo del mismo año. Y bueno, la iniciativa consistía en reformar y adicionar algunos párrafos al artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional, para recordarlo, es en el que se expresan, pues, por ejemplo, el derecho a la educación, pero también el derecho a la salud de la población. Entonces, este artículo 4 constitucional, me permitiré leerlo literalmente para que el público conozca exactamente cuál fue lo que se adicionó. Bueno, este 4 constitucional dice: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Hasta ahí eso es lo que decía el artículo 4 constitucional en este párrafo. Lo que se adiciona a partir de mayo del 2020 es el siguiente párrafo, que dice: la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Okay. Bueno, después hay otros párrafos que se adicionan en materia de bienestar de la población, pero nos queremos referir particularmente a este. Y voy a tratar de explicar brevemente por qué es importante este cambio, aunque, bueno, profundizaremos un poco más acerca de ello. Pero este cambio visto así parece que, bueno, pues la Constitución está respaldando pues el derecho a la protección, a la salud que tiene la población, pero lo que pocas personas se han dado cuenta es que en este párrafo se hace referencia a las personas que no cuentan con seguridad social. Y entonces, las implicaciones que tiene esto es que este párrafo está avalando de alguna manera pues estos dos sectores de la población, los que tienen seguridad social, que hoy en día este derecho a la seguridad social, digamos, está vinculado fuertemente a la situación laboral, es decir, si tú tienes un empleo formal, pues a través de la institución que te emplea, tienes derecho a la protección social en salud. En cambio, la población que no tiene un empleo formal y por tanto aparentemente no tiene este derecho, pues queda como desprotegida. Así está hoy en día el sistema de salud, hace esta diferenciación. Hace esta segmentación. Exactamente, de ahí la segmentación del sistema de salud. Entonces, pero es una segmentación que le podrían ustedes meter la jiribilla política o realmente una segmentación práctica, viendo cómo está distribuida la población y cuáles son las necesidades de salud. Bueno, lo que nosotros hemos reflexionado es que un documento tan importante como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debería empezar por no hacer esta diferenciación y expresar el derecho a la salud de todas las personas por el hecho de ser ciudadanas, no por el hecho de tener un empleo formal o quedar desprotegidos por no tenerlo. Entonces, de ahí que nosotros estamos justamente reflexionando que las implicaciones de esta adición hacen que esta diferenciación tenga, por así decirlo, como un aval constitucional, cuando lo que esperaríamos es que la Constitución aportara elementos para poder transformar esas condiciones que generan como resultado estos dos segmentos de la población. ¿Sí me explico? Es decir, que aportara elementos para poder transformar esta realidad que hoy en día es vigente para el sistema de salud en México, pero no que la avalara. ¿Por qué la está avalando? Porque aquí está diciendo que la ley definirá un sistema para aquellas personas que no cuentan con seguridad social, cuando en realidad lo que debería ser es decir que todas las personas, por el hecho de ser ciudadanas, tendrían derecho a esa seguridad social y no, digamos, contribuir a esa segmentación haciendo esta diferenciación entre las personas con seguridad social y sin seguridad social. Entonces, la segmentación del sistema de salud, de acuerdo con esto, Víctor, estaría provocándose a partir de este gobierno, de este nuevo gobierno de la 4T. No, en absoluto. No es algo que esté provocando este gobierno, es algo que tiene una existencia desde hace tiempo, que en 1983
en la reforma de la Constitución, al artículo 4 que citó Blanca, sí, se estableció el derecho a la atención a la salud para toda la población. Hasta ahí quedaba, y decía que la ley encontraría las maneras de garantizar esto. El problema con esta nueva adición, ¿sí?, es que se está de manera literal distinguiendo entre dos tipos de ciudadanos. Y por eso hablamos nosotros de discriminación constitucional, porque están los ciudadanos que por el hecho de tener un empleo en el sector formal de la economía, ya sea en el sector público o en el sector privado, tienen derecho a pertenecer a las instituciones de la seguridad social. Le hace fundamentalmente Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, ya sea a nivel federal o de los estados, ¿sí? Y bueno, en muchísimo menor proporción, quienes se benefician por los servicios de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de Pemex, ¿sí? Entonces, estos forman parte de un segmento de la población. Un segmento de la población que apenas está por encima del 50% de los pobladores de nuestro país. El resto de la población, ya sea porque trabajan por su cuenta, ya sea porque trabajan por su cuenta y no tienen un patrón, son ellos mismos su patrón. Sí, claro. Ya sea porque tienen un empleo informal, es decir, sin un contrato legal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? O ya sea, en el peor de los casos, que estén desempleados o que sean jornaleros agrícolas, etcétera, etcétera. Toda esta parte de la población, que es casi la mitad de la población, no tienen derecho a la atención a sus necesidades de salud desde las instituciones que sí las ofrecen a los demás. Esto es importantísimo, ¿sí? Sobre todo si vemos en cuánto gasta cada una de estas instituciones para atender a su población. En términos de lo que se llama el gasto per cápita anual, es decir, lo que anualmente gasta cada institución por beneficiario, ¿sí? Tenemos que el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social gastan alrededor de 4,600 a 4,650 pesos anuales, ¿sí? En el caso de Pemex, Sedena y Marina, están gastando 2.4 veces lo que el IMSS y el ISSSTE, es decir, 11,130 pesos anuales, ¿sí? Entonces aquí ya vemos una diferencia muy grande al interior, incluso de quienes tienen derecho a la seguridad social. Pero si nos vamos con el resto de la población, vamos a ver que tanto la Secretaría de Salud a nivel federal como las Secretarías de Salud de los estados, ¿sí?, tienen un gasto bastante menor al del Seguro Social y el ISSSTE, que ronda los 3,250 pesos. El INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, que vino a sustituir al Seguro Popular a principios de esta administración, tiene un gasto que no llega a los 3,000 pesos, 2,921. Estos son cifras de 2020, pero bueno, nos dan una idea, ¿sí? Okay. El INSABI, 2,291. Pero si vemos una parte de la población que hasta hace poco era muy pequeñita, que eran los atendidos por esto que se llama el IMSS Bienestar, antes IMSS Solidaridad, IMSS, etcétera, etcétera, y que fue cambiando de nombre hasta su nombre actual, que es IMSS Bienestar, ¿sí? IMSS Bienestar actualmente, hasta antes de los anuncios muy, muy recientes, estaba gastando 1,060 pesos, es decir, menos de una décima parte de lo que gastan Pemex, Sedena y Marina para atender a su población, ¿sí? Entonces, tenemos que hay una gran segmentación en dos grandes grupos.
los que están empleados en el sector formal y los que no tienen ese acceso, ¿sí? Okay. Al interior de estos grupos vemos que también hay diferencias, pero la mayor diferencia es entre quienes tienen derecho a la seguridad social y quienes no. Hay una manera muy simple de establecer un paralelismo entre lo que pasa en el sector salud y lo que pasa imaginen, en la educación. Es como si las niñas y niños fueran a diferentes escuelas públicas según en dónde trabajara su mamá o su papá. Y que además unas se gastan 10 veces más que otras. Así es como se atiende la salud de la población hoy. Por eso hablamos de discriminación. Víctor, vamos a ir a un corte aquí en el programa de Efecto Mariposa. Está interesante esta comparación que nos acabas de hacer y estas aclaraciones que estás haciendo acerca de la discriminación constitucional en el sistema de salud de México. Como siempre, creo que los invitados siempre dan más de lo que uno les pide y excelente porque bueno, así la gente tiene más información para poder tomar decisiones definitivamente. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya, con este tema que esta noche estamos hablando aquí en Cadena Sur, que nos hace el favor de cobijarnos cada jueves. Estamos hablando del tema de discriminación constitucional en el sistema de salud de México. Nos acompaña la doctora Blanca Pelcastre, el doctor Sergio Meneses y el maestro Víctor Becerril, todos investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública en el Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud. Nos platicaban anteriormente acerca de cómo se ha ido transformando, de lo que se ha propuesto por parte de este gobierno, de lo que se creó en el 2003 y que el Instituto Nacional de Salud Pública fue parte fundamental en la creación de este seguro popular, y ya después la transformación en el 2019, la formación del INSABI y cuáles han sido las consecuencias de este manejo que se ha dado. Y nos dabas un ejemplo muy bueno acerca de las diferentes escuelas donde acudirían nuestros hijos y conforme al ingreso, conforme a lo que ganan o lo que cada quien percibe, y entonces recibiría un poco el beneficio de salud. ¿Cuáles son las consecuencias? Hablaremos de esto. ¿Cuáles son las consecuencias en la población? ¿Por qué no nos comentas algo, Sergio, sobre esto? Pues mira, ya lo han mencionado con mucha claridad mis colegas, Blanca, Víctor. El problema es que con esta configuración del sistema de salud, lo que hacemos es segregar, separar a grandes rasgos a dos sectores de la población que vamos a tratar desde el sistema de salud de manera diferencial. Y para decirlo con mayor claridad, a unos los vamos a tratar mejor, con mayores recursos, por ejemplo,
y a otros los vamos a tratar menos bien, con menos recursos. Y resulta que este segundo sector es el sector poblacional, es la mitad de la población, pero además la mitad de la población que de por sí vive en condiciones más adversas. Son los que ahí se concentra más la pobreza, ahí se concentra más los empleos precarios o incluso el desempleo. Entonces, y por otro lado tenemos al sector a la otra mitad de la población que se encuentra a grandes rasgos en mejores condiciones económicas, tienen salarios, tienen prestaciones y además les damos mejores servicios públicos de salud. Es decir, Rafa, ya lo había mencionado Víctor, este problema no nació en la actual administración. Este problema de la segmentación del sistema de salud es la conformación original del sistema de salud desde 1943. O sea, así fue creado. Pero la idea no era que la población estuviera segregada. La intención original es que, bueno, se pensaba que todos los hogares del país tendrían, habría personas con un trabajo asalariado y eventualmente toda la población se beneficiaría de la seguridad social. Pero no ha sido ese el desarrollo económico del país, ni lo va a ser nunca. De modo que tenemos que corregir esta segmentación y esa pues es la principal consecuencia para la población. Sí, me refería a que sería consecuencia de este gobierno en el sentido, no de echarle la culpa de todo a López Obrador, ¿no? No, tampoco voy a hacer eso, ¿verdad? Sino simplemente de que este como que fue el parteaguas y se hizo una crisis. A lo mejor estoy mal también, pero como que en este momento es cuando se está presentando esta situación y que se está dando un momento de crisis. Blanca, creo que, y Víctor, creo que querían... A ver, primero los damas. Te agradezco, pero en realidad, como bien dice Sergio, bueno, esto no es nuevo, la segmentación ya viene dada por años, ¿no? Lo que sí es nuevo es la adición que se hace al artículo 4º constitucional, que es a la que me referí en un primer momento. Eso es de hace 2 años. Y esta adición lo que está haciendo es legitimar de alguna manera pues esta diferenciación que se hace, esta desigualdad que hay entre estos sectores de la población. Y eso es lo que ahora nos preocupa, que se esté, digamos, avalando en un documento tan importante como la Constitución, que se esté avalando esta segmentación, cuando en realidad, como decía hace un momento, lo que debería estar aportando son elementos para poder transformar esta situación y poder realmente acabar con esta diferenciación entre las poblaciones, que de pronto parecería que hablamos de población de primera y población de segunda, por esta recursos destinados a la atención de cada uno de estos sectores. Entonces, es eso lo que sí es novedoso, la transformación del 4º constitucional y la legitimación de esta desigualdad que nos parece que pocas personas han reparado en ello. De hecho, creo que pocas personas conocen que se adicionó esto en el artículo 4º constitucional. Y contrariamente a lo que decías, discúlpame Rafael, es que el asunto no es cuánto gana la gente y que en función de eso paga, sino qué lugar ocupa en el mercado laboral. Es decir, quienes tienen un empleo formal tienen acceso a cierto tipo de atención, quienes no, e insisto, casi la mitad de la población tienen acceso a pequeñas cositas que les ofrece el Estado. Está muy bien decir a quienes no tienen seguridad social, el Estado debe garantizarles, pero no separándolos, debe unirlos. Vamos a unir a todos en algo que beneficie por igual a todos por su condición de ciudadanas y ciudadanos, no por estar empleados en un lugar o en otro.
Por eso utilicé el ejemplo de las escuelas. Imagínense escuelas diferenciadas para quienes trabajan en el sector público o en el privado o en Pemex o en Sedena, y peor, para quienes no tienen un empleo formal o trabajan por su cuenta. Ok. Víctor, ¿qué nos puedes comentar de esto, de las consecuencias, ¿no? Y las opciones qué opciones hay, qué alternativas hay para el futuro? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Sergio, por favor, yo creo que tú tienes muy buenas ideas al respecto. Okay. Gracias, Vic. Gracias, Rafa. Mira, pues ya mis colegas han señalado con mucha precisión que el problema en este momento es que, y esto sí es, digamos, una decisión de la actual administración, es que se plasma en la Constitución la idea de que ahora tendremos de aquí y en adelante dos tipos de población respecto al trato que les da el sistema de salud. Pues desde hace 40 años hemos estado haciendo esfuerzos por corregir esa segmentación, justamente esa segmentación que tiene 80 años. Bueno, 40 años después de su origen nos dimos cuenta que había que corregirla e identificamos que ese era el problema principal de diseño del sistema de salud. Pero ahora, en el año 2000, ya no solamente no hacemos el esfuerzo por corregir la segmentación, sino que la establecemos en la Constitución y decimos, bueno, para unos habrá un tipo de atención y para otros un sistema de salud para el bienestar diferente. Y cabe decir, además, diferente y a la baja en términos del contenido, del presupuesto y de las intervenciones técnicas. Recordemos, digo, nada más no voy a ahondar en eso, pero por ejemplo, ese sistema no incluye los servicios de atención del tercer nivel, por ejemplo, pero no ahondo en esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué alternativas tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, corregir el diseño del sistema y corregirlo en nuestro pacto fundamental como sociedad, que es la propia Constitución. Con nosotros consideramos que no es correcto dejar el antecedente de que habrá dos tipos de ciudadanos a partir de su condición laboral y para algunos tendrán ciertos derechos y otros otro tipo de sistema de atención. Como bien señalaba Víctor, la aspiración es que exista un sistema único, universal de salud que atiende equitativamente a las personas según sus necesidades. Entonces, el primer paso es corregir este marco legal que en el año 2000 se estableció, pues en este artículo 4, esta segmentación, de manera, bueno, ahí está en el texto que ya nos leyó Blanca, hay que modificarlo. Y después hay mucho trabajo que hacer, hay muchas tareas. Mira, nuestros objetivos es que el sistema de salud proteja la salud de todos los ciudadanos de manera equitativa y con calidad. Y además, bueno, brindando un trato digno y que también se garantice la protección financiera. La forma de llegar a esos objetivos de hecho, pueden haber muchas formas, muchos arreglos institucionales, muchos diseños, pero el objetivo es el mismo. Esos son los objetivos del sistema de salud. De modo pues que hay mucho que discutir, nos podríamos llevar muchos minutos más al respecto, pero no debemos de perder de vista esos objetivos y hacia ellos debemos de dirigirnos. Quiero entender entonces que está cada vez más lejos el lema con el que cuando yo entré al instituto en el año 91 y que decían es que el lema es salud para todos en el año 2000 y no se ha cumplido y todavía vemos más lejana esa meta, ¿no? Entonces, y nos estamos haciendo más jóvenes los cuatro, más bien. ¿Cuál sería su conclusión final para cerrar y el mensaje final a la población, que a la gente que nos ve aquí en Efecto Mariposa? Blanca, ¿cuál sería tu última participación? Pues mi reflexión final sería que justamente ese lema de salud para todos en el año 2000 no solo no se cumple en términos de generar condiciones para el bienestar de toda la población, sino que
la población se divide, se diferencia. Y este es, digamos, un reto aún mayor que debemos proponernos transformar, porque definitivamente es, pues, el marco normativo que hoy en día nos rige, y en ese sentido, si queremos un verdadero sistema de salud con equidad, deberíamos empezar por transformar esta diferenciación. Ok, Víctor. Yo insisto en que lo que debemos buscar es que ciudadanas y ciudadanos por igual tengan derecho a protección a su salud, atención a la salud, particularmente quienes viven en las condiciones más difíciles. ¿Sí? Los más vulnerables son quienes están siendo dejados de lado, se les van a entregar las migajas del sistema, en cambio de atender por el bien de todos, primero a los pobres. Ok, Sergio, ¿con qué cerrarías? Sí, muchas gracias, Rafael. Mira, en la misma tesitura que mis colegas, nosotros hemos reflexionado de que la Carta Magna tiene que garantizar un trato igualitario, pero equitativo a las personas. Y esto inicia por no establecer un criterio discriminatorio para algún grupo de la población según su condición social, como por ejemplo, si cuenta con un trabajo asalariado. Entonces, pues básicamente este es el mensaje obsesivo de de que la Carta Magna nos brinde un trato igualitario, pero equitativo según la necesidad de cada persona y cada grupo poblacional. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está la información para que cada quien tome su decisión acerca de esto que nos acaban de comentar estos investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública con este tema de discriminación constitucional en el sistema de salud de México. Interesante e importante, yo creo, lo que nos acaban de transmitir. Agradezco mucho a la doctora Blanca Pelcastre su participación. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Rafael, por la invitación a hablar sobre este tema tan importante. Gracias también a Sergio Meneses. Gracias, Sergio. Gracias, Rafael. Doctor Sergio Meneses. Y al maestro Víctor Becerril también. Muchísimas gracias, Rafael, y un gusto estar con ustedes. Pues gracias a la gente que nos sintonizó a través de Efecto Mariposa, a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Buenas noches y hasta pronto.